estaba dispuesto. Ya. Nos avisas. Listo. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas disculpas por este retraso, pero la tecnología muchas veces nos supera. Al cabo de tantos meses de COVID y de trabajo virtual, todavía tenemos algunos problemitas para poder, digamos, poder juntarnos a través de estos espacios de Internet. Pero bueno, de todas maneras, quiero decirles que este video va a estar disponible siempre en Facebook y también va a ser retransmitido por algunas otras páginas de Facebook y luego estará colgados en los sitios de nuestras organizaciones. Soy Ivonne Llanes de Acción Ecológica. Quiero darles un saludo fraterno a las compañeras que han aceptado ser parte del foro del día de hoy. En primer lugar, quiero saludar a mi compañera de Acción Ecológica, Patricia Túqueres, quien va a ser la moderadora y comentadora de este evento. Luego también quisiera saludar a la compañera Lorena Gallardo de Recibesi, una organización ecuatoriana que trabaja sobre el tema de los residuos. Y también quiero saludar a la compañera Fernanda Solís, de Ecuador también, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ellas son mis compatriotas. Pero tenemos también a dos personas más, a Magdalena Donoso de la organización No Burn Gaia de América Latina y también a la compañera Nora Padilla de una organización de Colombia que trabaja justamente el tema de los recicladores y su papel en el cambio climático. Patricia les va a presentar con más detalle quiénes son cada una de estas compañeras que se han juntado el día de hoy para tratar un tema fundamental. Y es que cuando se habla del cambio climático, como lo hemos estado haciendo en estos foros, no se puede dejar de hablar también de lo que significa el metabolismo social, de lo que significan los desechos, la basura. Entonces, sin más, muchísimas gracias y disculpas nuevamente por el retraso y le voy a dar la palabra. Bueno, también contarles que este evento se está traduciendo al inglés y se está transmitiendo por la página de Facebook de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y pronto en las redes podrán ustedes tener los links para poder mirar el evento, sea en inglés o sea en español. Entonces, sin más, le doy la palabra a Patricia para que ella sea quien sea la anfitriona de este evento en donde tenemos a 4 mujeres maravillosas que nos van a conversar sobre el trabajo que ellas hacen para enfrentar el cambio climático. Entonces, Pati, te doy la palabra. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Como mi nombre es Patricia Túqueres, soy del pueblo Otavalo y pertenezco a Acción Ecológica. Sean todos y todas bienvenidos a Conversemos sobre el Clima, este tercer foro que hablamos sobre el cambio climático, la basura y el metabolismo social. El cambio climático es una condición planetaria que ya determina nuevos panoramas epidemiológicos. Su impacto mucho depende del aumento del nivel del mar. Se advierte también un escenario más complejo, ya que el crecimiento del océano afecta, en este caso, asentamientos costeros y regiones con procesos demográficos críticos, sobre todo con el envejecimiento poblacional. A través de este encuentro del día de hoy nos acompañarán grandes mujeres expertas y conocedoras de este tema, como es Fernanda Solís Torres, psicóloga especialista en investigación, magíster en salud y PhD en salud colectiva, directora del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, co-coordinadora del posgrado de salud colectiva y coordinadora de la maestría en epidemiología y salud colectiva, docente de la Universidad Católica del Ecuador, coordinadora de la Alianza Basura Cero en Ecuador, autora de más de 50 libros, artículos científicos y publicaciones populares en los campos de salud colectiva, ecológica, política y psicológica comunitaria, militante del Movimiento por la Salud de los Pueblos y también de la organización Acción Ecológica, quien a su vez nos va a hablar sobre el tema
La basura como naturaleza, superar las tecnologías, el enterramiento e incineración de residuos. Con ustedes le dejo la palabra a nuestra compañera Fernanda Solís. Muchísimas gracias, querida Patti, querida Ivonne. Qué lindo compartir hoy con ustedes en este Día de la Tierra, de la Pachamama, de nuestra casa común. Me voy a permitir compartir una pequeña presentación, pero está inhabilitada la pantalla, entonces no sé si me pueden dar acceso para compartir unas diapositivas. Listo, debe estar ahora. Ahora sí. En este Día de la Tierra, de la Casa Común, yo había preparado algunas reflexiones para que pensemos la basura, que históricamente la hemos pensado como un problema, como un conflicto, como algo que quisiéramos desaparecer de nuestros países y enviarlos como a los ríos, a los mares. Han sido todas esas visiones perversas pensadas sobre la basura, ¿no es cierto? Que han dado lugar a tecnologías mercenarias como la incineración, como el coprocesamiento y a prácticas horrorosas como el movimiento transfronterizo de residuos o las descargas de residuos clandestinas en ríos, en mares. Y entonces, desde hace ya mucho tiempo, el movimiento ecologismo popular, sobre todo desde sus ecologistas populares, recicladores y recicladoras de base, pero también desde los gremios de ecologistas que estamos militando por construir otras relaciones con la naturaleza, hemos pensado y hemos empezado a interpelar la necesidad de pensar una ecología político popular de la basura. Y bueno, han sido varias las tesis, las reflexiones, y yo quería hoy proponerles una nueva que venimos insistiéndola, y es pensar la basura como naturaleza. Y pensar la basura como naturaleza es uno de los caminos para superar estas tecnologías mercenarias de incineración y enterramiento que no llevan sino a la agudización e intensificación de estas crisis dobles. En ese sentido, yo creo que la ecología política ha cambiado ya muchísimo la forma de entender a la naturaleza, de pasar de esas comprensiones de la naturaleza prístina, de las selvas vírgenes, de las cordilleras intocadas, a entender todos los procesos de conflictividad social y estructural que se dan alrededor de territorios habitados, de territorios territorializados, perdón la redundancia, y que incluso las selvas de cemento, utilizando el término selvas, ¿no es cierto?, son naturalezas transformadas y tienen que naturalizarse, ¿no es cierto? Tienen que ir sosteniendo metabolismos que no las vuelvan una amenaza para la reproducción de los ciclos de la naturaleza y para la misma vida, ¿no? Hoy más que nunca estamos mirando de qué forma estas lógicas de urbanización masiva versus de campesinización, esta intensificación de los extractivismos agrarios, de los extractivismos mineros y petroleros están deveniendo en la intensificación de procesos pandémicos, de enfermedades emergentes, sobre todo infecciosas, que amenazan la vida de las personas, pero que en lugar de estarse comprendiendo desde estas dimensiones estructurales, únicamente están siendo atendidas paliativamente, como en el caso de la COVID, que ahora se discute la vacuna como panacea, lejos de usar eso como una lección fundamental de que es una consecuencia de estos modos de transformación de las naturalezas. Y entonces ahí aparece la basura. Y entonces la basura como quinto proceso del metabolismo social, como excreción, paradójicamente nunca ha sido pensada como naturaleza. Es parte del metabolismo social, nosotros entendemos el petróleo como naturaleza, la minería como naturaleza, pero ¿por qué nos cuesta tanto entender la basura como naturaleza? Porque es una idea casi que suena ridícula cuando uno lo plantea. Cuando yo empecé a proponerla, resultaba como una suerte de contrasentido. Y les muestro algunas de las fotografías, ¿no es cierto?, de la basura como naturaleza. Y entonces, ¿desde dónde puede entenderse y caber esta idea de basura como naturaleza? Bueno, desde las tesis de la ecología político-popular de la basura ya venimos planteando, ¿no es cierto?, la basura como consecuencia de una fractura metabólica, de un metabolismo social lineal,
en donde los procesos de extracción son sometidos al capital en forma y en cantidad, y entonces tenemos unas crisis civilizatorias dobles de la basura, una crisis civilizatoria cuantitativa por un incremento exponencial. Con la COVID nuestros municipios registran más o menos un 25% de incremento en la producción de la basura, y una crisis también cualitativa por la nocividad creciente de los residuos. Y frente a eso tenemos pues un movimiento popular, que creo que es uno de los movimientos del ecologismo popular urbano más importantes de la región, que es el movimiento de los recicladores y recicladoras de base, quienes empiezan a proponer a la basura como parte de los comunes, ¿sí? Como parte de los bienes comunes, no privatizables, no mercantilizables, inalienables, ¿no? Al gremio reciclador. Y entonces, desde aquí nosotros hemos tenido la suerte de acompañar al movimiento reciclador, hemos tenido la suerte de conocer a Nora, por ejemplo, que va a estar más tardecito ahora, que ha sido una de las grandes maestras, amigas y compañeras en este proceso de lucha, y a muchas otras compañeras y compañeros recicladores que trabajan a nivel local, a nivel comunitario, a nivel barrial, a nivel nacional, regional y demás, que han ido posicionando este lema de reciclaje sin recicladores es basura en correlación directa con esta famosa frase del post-apartheid sudafricano Amandla Awethu, el poder para el pueblo, en donde hay una disputa de los recicladores y recicladoras como expulsados globales, como una humanidad residual, como una serie de calificativos peyorativos que han recibido a lo largo de la historia, para a través del oficio del reciclaje revertir no solo las tres dimensiones de la acumulación originaria del capital y exigir el derecho al territorio, sea este territorio el vertedero o la ciudad, ¿sí? El vertedero a cielo abierto, el vertedero en cualquiera de sus acepciones o la ciudad, el derecho a los medios de producción y a condiciones materiales que posibiliten el ejercicio real, material y tangible del reciclaje, el derecho al acceso y cierto seguro a la basura como naturaleza y como bien común, a la basura no como mercancía. Y, por supuesto, el pago por el servicio prestado, la remuneración que tiene que darse, no en términos de una producción social precarizada, de un empleo precarizado, sino de un empleo que está garantizando el cumplimiento del primer y más esencial derecho de la naturaleza, ¿sí? El derecho a que se respeten los ciclos regenerativos que posibilitan metabolismos sociales circulares. Ojo, metabolismos sociales, no economía circular, ya vamos a mencionar algo sobre la economía circular. Entonces, entender a la basura como naturaleza es cuestionar la noción de la basura como mercancía. Y es posicionarnos con firmeza que la basura no es mercancía, ¿sí? Que la basura tiene derechos. Y entonces empiezo a hablar que si la basura es naturaleza y la naturaleza tiene derechos, es necesario posicionar los derechos de la basura también. Y los derechos de quienes territorializan, habitan, transforman y trabajan la basura, ¿sí? Por un lado, cuestionar que la basura no es mercancía es insistir que el valor de uso tiene que estar por encima del valor de cambio. Que la basura no, que los elementos que solo permiten la acumulación de capital, pero que son insostenibles en términos de cumplir los 4 derechos de la naturaleza, no pueden tolerarse ni siquiera en su proceso de fabricación, ¿no es cierto? Y hablo de la necesidad de ir posicionando este término de la crisis civilizatoria de la basura, que entiende esta condición de aumento cuantitativo gigante y una nocividad cualitativa creciente. Y entonces empezamos, ustedes conocen bien que, bueno, estamos hoy celebrando el Día de la Tierra en el país de los derechos de la naturaleza, que ha tipificado 4 derechos importantes. Y la naturaleza como sujeto de derechos tienen, ¿no es cierto?, ya reconocidos desde el 2008 constitucionalmente estos derechos, y por eso insistimos en que al ser la basura naturaleza, la basura, quienes la habitan y la trabajan, los recicladores y recicladoras de base populares, también tienen derechos. Hablar de la basura con derechos. Y el primer derecho de la basura y de la naturaleza dice que tiene derecho al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, de estructuras, procesos y funciones y procesos evolutivos. Y eso implica que la naturaleza tiene derecho, la basura, perdón, tiene derecho a regresar a la naturaleza o a la Pachamama. Los residuos orgánicos tienen derecho a regresar a la tierra, ¿sí? A cumplir su ciclo que les permita mantener y regenerar estos ciclos vitales, ¿no es cierto? Y por eso los enunciados, los principios de las propuestas basura cero,
que no son únicamente discursivos o enunciativos o teóricos o políticos, que en la práctica se están llevando en muchas escalas diversas, tienen uno de los elementos esenciales en garantizar que tanto los elementos orgánicos como los inorgánicos de los residuos regresen a la tierra y garanticen este cumplimiento. El segundo tema, el derecho a la restauración. Y desde hace mucho tiempo que la basura está en el foco del estudio por la cantidad de conflictos socioambientales que generan los territorios en sacrificio que dejan los grandes gigantes botaderos a cielo abierto, rellenos sanitarios o incineradores. Y esas naturalezas, esos territorios en sacrificio, tienen derecho no solo a la restauración, sino a la reparación integral. Esas naturalezas, esos rellenos sanitarios que terminan siendo naturalezas, estos botaderos de cielo abierto, también tienen el derecho a ser restaurados, a ser reparados integralmente. La basura tiene el derecho del principio de precaución y restricción. La basura tiene derecho a que nosotros, los ecologistas populares, los recicladores y recicladores de base, que son quienes podemos exigir que se cumplan, demandemos a los estados los principios precautorios. Si es que el material que no puede reciclarse no debe fabricarse, tenemos que regresar a lo retornable, responsabilidad extendida al productor, todas las políticas que estamos disputando para prohibir plásticos de un solo uso o materiales de un solo uso, entre tantos otros. Y finalmente, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y dentro de eso yo he incluido los recicladores, tendrán derecho a beneficiarse de la basura y de las riquezas naturales que permitan el buen vivir. Los y las recicladoras, como ecologistas populares que habitan y trabajan la basura, tienen derecho a beneficiarse de la basura como naturaleza. Con estas reflexiones, decirles que, bueno, no es nada nuevo, sino que a veces solo hace falta mirar atrás porque las cosmovisiones indígenas y campesinas les quedaban muy claros los derechos de la basura. Y es más, para ellos el término basura no existía como tal, sino residuos. En algún momento hicimos este análisis con 5 pueblos de nacionalidades indígenas que no conciben la basura como basura, no existe eso en la terminología y en la cosmovisión. Y entonces, esta forma de entender y pensar la basura como naturaleza y la basura como derechos implica enfrentar dos grandes líneas que han estado posicionando a la basura más bien como mercancía. La una, la ecología del ecocientismo, y ahí yo he tomado la analogía de las tesis del Alberto Costa y el William Sache, que hablan de los perversos versos de la minería, y yo creo que ahora tenemos que empezar a hablar de los perversos versos de la economía circular, porque la economía circular está siendo la ilusión con la que intentan vendernos tecnologías tremendamente nefastas para quienes creemos en políticas basura cero como el coprocesamiento e incineración de residuos. En unos pocos días vamos a lanzar un libro que se llama La partida 3915, importación de desechos plásticos en el Ecuador, en donde visibilizamos a través, además de fuentes directas, de qué forma el discurso de la economía circular en Ecuador se está utilizando para justificar la importación de desechos plásticos, que no es una importación menor. Ecuador está importando la misma cantidad de desechos plásticos al año que lo que producen más o menos 50 municipios de más o menos 300,000 habitantes al año. Es decir, 300,000 habitantes al año en Ecuador producen lo mismo que 30 empresas están importando de basura plástica a Estados Unidos. Y en nombre de la economía circular también se están permitiendo estas tecnologías de coprocesamiento que no son sino una forma elegante de referirse a la incineración de residuos, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos algunas frases del Joan Martínez, perdona, y me olvidé de citarle, que habla de la economía circular como una ilusión, ¿sí? Plantea que la economía, ¿no es cierto?, no es circular, sino entrópica, y que la economía circular solo existe bajo la ilusión de las mentes que lo proponen como un alcance al desarrollo sostenible. Y por supuesto de la ecología conservacionista que ha planteado estas líneas de asumir un reciclaje desde una perspectiva romántica y poner más bien la responsabilidad únicamente en el ciudadano de pie y favorecer opciones muy cómplices y cercanas con multinacionales que son las responsables de esta crisis de la basura, ¿no? Esto nos ha dejado, como ya planteábamos, decenas, miles de comunidades que están amortiguando los impactos de esta crisis civilizatoria de la basura. Son aquí todos los georreferenciados, los territorios en sacrificio, y unos estados para los que la basura se ha convertido en su talón de Aquiles,
porque siguen empecinados en que las únicas alternativas constituyen la incineración o el enterramiento de los residuos. Y yo quería contarles, si es que aún tengo tiempo, cómo hemos hecho la lectura de qué está pasando con este talón de Aquiles, cuáles son los 4 grandes puntos críticos que enfrentamos en Ecuador, pero también en América Latina frente a la gestión de residuos. Hablamos de que estamos en un cuarto momento, al menos en Ecuador. Creo que si hacemos de la analogía con Colombia o Chile, tal vez ellos ya están en un quinto momento, pero en nuestro caso, en Ecuador, los grandes retos que vamos a tener que enfrentar como movimiento ecologista, el primero es que vamos a tener ya un 60% de ciudades pequeñas e intermedias con botaderos a cielo abierto colapsados, que se ven en la urgencia de transitar los rellenos sanitarios, porque así lo establece el Ministerio del Ambiente y el PNHITS y los marcos legales y normativos, pero se habla de enterrar la basura bien en un relleno sanitario, pero seguir enterrándola en un país que está enterrando el 96% de su basura. Además, nos estamos olvidando que en estas ciudades intermedias y pequeñas viven y trabajan cientos, miles de familias recicladoras en alianzas público-privadas o a veces en iniciativas comunitarias, y nadie está pensando qué va a pasar con esos cientos y miles de recicladores. ¿Es posible para todos ellos una transición a pie de vereda? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Es ideal esa transición a cielo abierto, relleno sanitario, que nos han vendido como la opción única y la necesidad de transición absoluta siempre? Les dejo esa duda, pero es el primer gran reto que vamos a tener en Ecuador. El segundo, que los primeros rellenos sanitarios nuestros, solo han pasado 20 años desde que se construyeron y están colapsando. El primero más grave y más dramático es el de Quito, pero le siguen Guayaquil y Cuenca. Y entonces, en un país en el que sus 10 ciudades más grandes producen el 85% de sus residuos, solo 10 ciudades se encargan del 85% de los residuos, y que en estas 10 ciudades, con la pandemia, han crecido un 25% los residuos generados, y a esto se han sumado los residuos hospitalarios, nos encontramos con unas crónicas de catástrofes anunciadas gravísimas, ¿sí? Como, insisto, sobre todo en el relleno sanitario de la ciudad de Quito, en el que venimos advirtiendo que puede pasar algo muy parecido a lo que sucedió en el relleno sanitario de Alpacoma, ¿sí? En la Alcaldía de La Paz, que además era vendido como un referente en América Latina y que terminó, como ustedes saben, con una catástrofe que hasta el día de hoy no ha podido ser reparada. Estas son fotografías de la situación del relleno de Linga, ¿sí? Las comunidades afectadas, y una intención del alcalde, según parece, de seguir usando zonas de amortiguamiento, usar las cubetas de los lixiviados vaciadas tempranamente para poner más basura ahí, es decir, alargar esta situación de caos y de colapso hasta que se venga una próxima alcaldía, pero no se ven visos ni de un cambio de modelo, ni de un cierre técnico responsable, ni de una transición adecuada. El otro tema que vamos a enfrentar, sí, esto para otros países de América Latina, esta lucha y disputa ya la tienen décadas, para nosotros está llegando recién, y es la llegada de estas ofertas mercenarias que nos venden la idea de transformar la basura en oro. Y claro, siendo el talón de Aquiles de los municipios que vengan con estas ofertas, resulta maravilloso. Y entonces tenemos ya tristemente los primeros 4 entre municipios y comunidades quemando su basura en Geocycle, ¿sí? En empresa cementera. Y tristemente una de las ciudades que históricamente en Ecuador y en América Latina se ha pensado como pionera en el manejo de residuos, que es Cuenca, ahora está quemando su basura, ¿sí? Con una serie de pretextos y de argumentos, ¿no? Una cantidad de menor de residuos para coprocesamiento. Y nos llega el tema de importación de residuos plásticos. Ecuador, como el tercer país que más residuos plásticos importa en América Latina desde los Estados Unidos, y lo hace en nombre de la economía circular, convenia, conocimiento y negligencia del Estado, ¿sí? Este librito, como les comento, se va a lanzar, me parece que el 12 de mayo, ya les haremos llegar también la invitación, pero en este libro nos deja claro de qué forma, ¿sí? La legislación ambiental no ha servido, los derechos de la naturaleza no han permitido que se aterrice en una práctica de que el Estado pueda al menos garantizar su cumplimiento
y además tampoco ha servido que el Ecuador sea signatario de convenios internacionales como el de Basilea, que estaría restringiendo, prohibiendo el comercio transfronterizo de residuos. No tengo ahorita posibilidad de mostrarles con detalle la situación nacional del tema de coprocesamiento, de incineración e importación de residuos. Lo veremos en esta otra lanzamiento que están invitados e invitadas, pero solo quería insistir en el tema de que Ecuador tiene lo perverso detrás del coprocesamiento y la incineración de residuos. Lo habíamos hablado poco porque no era una amenaza tangible, pero quiero terminar esta exposición con algunas frases de un colega de Gaia, que es Raúl Montenegro, que nos plantea que el coprocesamiento es una palabra de fantasía, es una estrategia corporativa para disimular un buen negocio, que es el de la quema de residuos peligrosos, asociándolo con la producción de cemento. Las empresas de cemento no deben quemar residuos peligrosos, ni municipales, ni neumáticos, ni ningún residuo. El coprocesamiento es una forma de blanquear un negocio, que es el negocio de los residuos peligrosos, disimulándolo como una técnica de ahorro de energía y una falsa reducción de gases de efecto invernadero, porque contradictoriamente la industria cementera contribuye significativamente a la emisión de CO2, dioxinas, bencenos y furanos. En la mayoría de lugares donde se ubican las plantas cementeras existen graves denuncias de problemas de salud. En el caso particular de Holcim, además, tiene un triste historial de graves violaciones de derechos humanos. Estos de acá finalmente. Un segundo. Comenzaron con los residuos peligrosos. Su próximo paso es incorporar la quema de residuos municipales, que a su vez tienen residuos peligrosos, y la tercera fase es la quema de neumáticos en desuso. Contarles que aquí en Ecuador ya están quemando neumáticos en desuso y residuos municipales. Las plantas de cemento que queman residuos son incineradores. El coprocesamiento es incineración. Simplemente incineración con todos sus riesgos de impactos, independiente de otros supuestos beneficios que sigue siendo incineración. Y como lo ha posicionado insistentemente Gaia, ahora vamos a tener a nuestra querida compañera Magda, que coordina todo el equipo latinoamericano de Gaia y que insistirá en todo el trabajo que se ha hecho desde ahí, como lo han insistido los movimientos de ecologismo popular: quemar basura mata. Y pensar a la basura con derechos, a la basura como naturaleza, significa un reto de enfrentar estas tecnologías perniciosas, mercenarias de incineración, coprocesamiento y enterramiento masivo. Gracias, Pati. Perdón si me pasé del tiempo. Muchas gracias, Fernanda. Nuevamente recordarles que la basura no es solamente un elemento, no es solamente un residuo, también tiene derechos como la naturaleza. Hablando desde los pueblos y las nacionalidades, pues nosotros no hemos visto en este campo que los residuos orgánicos, más que todo, sean devueltos a la tierra para que produzcan abono y así nuevamente se fortalezcan. Y de una manera u otra hemos tratado de que todo lo que sea plástico sea nuevamente regresado a sus sitios para que nuestras tierras y nuestros territorios sigan estando fértiles para seguir produciendo alimentos para nuestros seres que están con nosotros, para nuestros hijos y para las nuevas generaciones. Continuando con este conversatorio, con este gran foro, a continuación tenemos a la compañera Lorena Gallardo, que es experta en gestión de residuos sólidos, reciclaje inclusivo y economía circular. Estudió ingeniería ambiental en la Universidad San Francisco de Quito, una maestría en ciudades y edificios sostenibles en la Universidad de Melbourne, Australia, y una especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades en Flaxo, Ecuador. Es docente en la Escuela Politécnica Nacional, cofundadora y gerente de tecnología e innovación de Recicloesi, empresa que promueve el vínculo entre los recicladores y la ciudadanía. Ella nos va a hablar sobre los derechos urbanos y el cambio climático. Lorena, te cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias, Pati. Buenos días con todos y todas. Yo también quisiera compartir, creo que ya está habilitado la pantalla.
Ahí me imagino que ya la pueden ver, ¿verdad? Bueno, yo quería contarles un poco en seguimiento de lo que acaba de exponer Fer, que es bastante interesante respecto a la realidad de la basura, de la mal llamada basura, y contarles un poco acerca primero de lo que nosotras hemos hecho en Recibes y luego también cuál es la relación que existe entre los residuos, que no muchas veces se encuentra tan directa y tan clara de los residuos y el sector de los residuos y desechos urbanos con el cambio climático. Primero, por contarles un poco algunas de los datos y cifras respecto a cuántos residuos y cuánto realmente termina siendo recuperado y reciclado en Ecuador. En Ecuador tenemos una generación de aproximadamente 4 millones de toneladas de residuos al año. De estos es realmente alarmante que, bueno, el 25% es potencialmente reciclable, es decir, puede reincorporarse en cadenas productivas tal cual la composición. Y lo que es alarmante es que apenas el 25% está realmente siendo reciclado, es decir, el otro 75% efectivamente termina en rellenos sanitarios o en botaderos, porque esa es la realidad de la mayor cantidad de municipios a nivel nacional. Y resulta clave el trabajo de los y las recicladoras de base. Aquí podemos ver justamente cómo desarrollan su trabajo bajo condiciones precarias, inseguras, y a pesar de eso son los responsables de recuperar la mitad de todo lo que se recicla, que es aproximadamente 125,000 toneladas de residuos al año. Tienen que meter sus manos en la basura para poder recuperar el material que es reciclable y poder comercializarlo para vivir de este material. Muchas veces realizan su trabajo en condiciones de invisibilidad, donde todo el mundo los hemos visto, pero realmente no nos hemos fijado en el trabajo que realizan. Entonces, eso es también parte de las condiciones en las que trabajan. Acopian el material, muchos de los recicladores, la mayoría en Ecuador, trabajan en botaderos, perdón, en condiciones de informalidad, donde tienen centros de acopio que no son, digamos, no se encuentran en condiciones muchas veces de poder guardar este material en buenas condiciones. Y esto básicamente responde a un modelo completamente lineal del que nos habló Fer hace un momento, en el que la mayor cantidad de los residuos de la rellenos sanitarios, como podemos ver aquí en esta fotografía, es del relleno sanitario de Linga, que además... Perdona, Lorena, no se está viendo las imágenes, no sé si hay un problema. Perdón, yo estaba ya pasando la presentación. ¿Y qué estaban viendo? Porque... Solamente Recibes. Qué raro. Voy a volver a salir del modo presentación y lo vuelvo a compartir. Me espera un segundito. Si ya le tienes abierta la presentación, es más fácil que ahí compartas. Ajá, sí. A ver. Sí, y por favor también recuerden que tienen que hablar despacio para que la traducción pueda realizarse bien. Perfecto. A ver, voy a volver a compartir. Y la Patti que les recuerde cuando ya están llegando a sus... Ahí, tal vez. Ahí ven sí una imagen del relleno. Ahí Qué sí pena. Qué pena porque eran algunas de las fotos que nosotras habíamos tomado. Ahí pueden ver cómo pasan las fotos o no. Sí. Sí. Entonces, bueno, les voy a pasar brevemente las imágenes que teníamos de lo que les estaba describiendo respecto al trabajo de los y las recicladoras de base y luego las condiciones de los centros de acopio y finalmente del relleno sanitario de Linga, que es donde se están enterrando la mayor cantidad del material que potencialmente se podría reciclar. Entonces, bueno, esto nos lleva un poco a analizar cuál es esta relación que existe entre residuos y cambio climático, y ahí es importante hablar acerca del ciclo de vida. Siempre que cuando empecemos a hablar de dónde se encuentran las oportunidades de relacionar y luego también de poder enfrentar al cambio climático, hay que cuestionarse respecto en una perspectiva de ciclo de vida, cómo está influyendo. Entonces, de acuerdo a varios autores, voy a intentar resumir brevemente estas 5
áreas que todas básicamente se derivan de un análisis de ciclo de vida en las que hay relación entre los residuos y cambio climático. La primera, que es como la más directa, que es la más, de la que más se habla, es la descomposición anaerobia. Cuando se entierran residuos, especialmente orgánicos, emiten metano, que tiene un potencial de calentamiento supremamente mayor al del dióxido de carbono y que es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, esa es como la forma más directa del cambio climático y residuos, pero luego tenemos otras formas que se derivan un poco de estos otros procesos desde una visión de ciclo de vida. La segunda es que existe un potencial de reducción de emisiones cuando hablamos del reciclaje, por ejemplo. Cuando hablamos de reducción, primero la no generación de residuos y luego cuando empezamos a hablar en otros niveles, por ejemplo, del reciclaje, usualmente conlleva menor gasto energético en la fabricación de nuevos productos. Eso se encuentra ya demostrado. Por ejemplo, en el aluminio se dice, de acuerdo a la literatura del IPCC, que se produce o se genera, se consume 40 veces menos de energía al reciclar aluminio que al producirlo de materia virgen, digamos, de cero. Por otro lado, tenemos que se producen o se generan menos gases de efecto invernadero porque se ocupan menos combustibles fósiles, ya que se pueden aprovechar digamos, los residuos orgánicos, por ejemplo, a través de biogás, y esto desplazaría el uso de combustibles fósiles que se utilizan de manera tradicional, y hablo específicamente del biogás, justamente por lo que hace un momento mencionaba Fer, que a veces se trata también de mezclar bajo este esquema a otro tipo de tecnologías que no necesariamente encajan en modelos de reducción de emisiones o modelos de basura cero. Por otro lado, tenemos la conservación de bosques. Cuando se recicla papel, cuando se recicla cartón, se mantienen bosques que pueden servir para secuestrar carbono. Entonces, ahí también hay una oportunidad en reducción de emisiones cuando hablamos de cambio climático. Y la última, que es, digamos, igual de interesante, es que se reducen emisiones por el transporte de los residuos. Ahí hay una oportunidad. El momento en que se evita eliminar residuos sólidos que llevan a un relleno sanitario, usualmente las distancias desde los centros urbanos hasta los sitios de disposición final no están cerca, entonces ahí también hay una oportunidad de reducción de emisiones porque no se tiene que transportar estos residuos. Al menos 3 de estas 5 alternativas es que nosotras como Resivesi hemos visto que podemos, ahora les voy a contar un poco de lo que hacemos en Resivesi, influir Resivesi y las recicladoras de base en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero frente al cambio climático. Entonces, bueno, Resivesi, como bien nos había contado Patti, es una empresa, nosotros somos una empresa social que trabajamos en recuperar residuos reciclables para reinsertar los mismos en cadenas productivas, y nuestro objetivo es crear un vínculo humano entre la ciudadanía y recicladores y recicladoras de base. Nosotras nos enmarcamos en un modelo de economía colaborativa que inició a través de campañas de crowdfunding en el año 2016 con un equipo muy diverso, muy motivado de gente profesional de distintas áreas con muchas ganas de cambiar un poco esta realidad con la que nos encontrábamos, donde también participó como actor muy importante, fundamental, la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. A partir de ese momento hemos integrado una serie de acciones para poder trabajar en recuperar la mayor cantidad de material reciclable en manos de recicladoras de base. Hemos hecho capacitaciones, fortalecimiento de capacidades para recicladores y recicladoras de base y una cantidad gigante de campañas y de acciones puntuales en distintas zonas, principalmente en Quito, y ahora también ya hemos trabajado en otras ciudades, como ahora mismo estamos en Tulcán. Y desarrollamos la herramienta, la Resi App, que es la primera herramienta de innovación social y tecnológica que conecta a la ciudadanía con recicladores de base. Tenemos más de 7,000 usuarios, más de 4,000 transacciones de entrega de material reciclable en manos de recicladoras de base, más de 600 recicladoras de base mapeados por la ciudadanía, y ya estamos en más de 10 ciudades también con presencia de, digamos, la ciudadanía ha sido quien se ha hecho presente en hacer este mapeo colaborativo. Tenemos algunas aristas de la Resi App en la que el mapeo colaborativo permite que más gente identifique a sus recicladores, recicladoras de base localmente, para luego entregarles su material reciclable directo sin que tengan que buscar en la basura, en las fundas de basura. Tenemos
datos, hemos levantado información y ya les voy a conectar un poco cómo conectamos eso con el tema de cambio climático. También tiene un módulo de sensibilización y educación porque enseña que se puede y que no se puede reciclar y premia a la ciudadanía por hacer estas entregas de material reciclable. Entonces, cuando la gente entrega su material, gana puntos que luego esos puntos pueden canjear por premios y descuentos en comercios participantes. Ahora también tenemos un servicio premium en el que la gente puede solicitar el servicio de Recibesi para que vayamos a hacer una recolección, donde trabajamos con recicladoras de base como socios estratégicas en esta transacción y somos el único modelo que reconoce un pago por prestación de servicio para recicladoras de base, además de que ellas tienen directamente acceso al material reciclable. Entonces, nosotras coordinamos la ruta, retiramos a domicilio el material reciclable bajo este esquema premium y como les decía, se les paga a las recicladoras, así como todo el tema logístico en la recolección de materiales. Esto sin duda tiene una serie de beneficios económicos, sociales, ambientales y de legislación. Y para no alargarnos mucho, yo voy a enfocarme un poco en los beneficios de mitigación al cambio climático. La RECIAP les enfocaba mucho en este tema porque es una herramienta que permite escalar muchísimo y sirve como una herramienta de mitigación al cambio climático. Hemos desarrollado un módulo que ya funciona actualmente en el que hemos levantado información para incluir una calculadora ambiental que reporta a los usuarios cuántas emisiones han reducido por reciclar. Entonces, de esta forma informamos a la ciudadanía que por reciclar y en manos de recicladoras de base hay un aporte significativo en esta lucha al cambio climático y que con acciones sencillas podemos ser responsables de enfrentar el cambio climático. Entonces, entregamos eso, un estado de cuenta también a los edificios, a los condominios, a los comercios con los que trabajamos, donde se les indica cuál ha sido su impacto positivo con el ambiente al trabajar con recicladoras de base. En este sentido, el año anterior desarrollamos un estudio justamente para Flaxo, donde analizamos cuál fue el aporte de las recicladoras de base en la mitigación del cambio climático. Empleamos una metodología de circularidad justamente para ver, y en un escenario local, justamente para ver cuánto es este potencial de reducción de emisiones ya con datos certeros y aterrizados de una realidad local, y nos encontramos con que hay un potencial de reducir hasta el 90% de gases de efecto invernadero al reciclar. En este escenario era plástico, polietileno de alta y baja densidad, en manos de recicladoras de base, y además de este material retiene el 94% de su valor ambiental, que es un indicador de circularidad. Esto resulta bastante interesante porque no existe mucha información levantada con este tipo de datos y permite además entender cuál es el rol de las recicladoras de base. Hasta ahora, esos datos que hemos ido levantando desde el año anterior hasta ahora nos han permitido identificar que hoy por hoy, al hacer esta entrega directa de material reciclable, se han evitado al menos 84 toneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalente por la RECIAP. Y aquí es súper importante recalcar que ha sido por la entrega directa, es decir, estas toneladas de emisiones tienen además un indicador social. Y estas fotos que están viendo ahora son sacadas directamente de nuestra aplicación móvil que la ciudadanía sube cuando hace las entregas. Significa que ya no tienen que meter las manos en la basura los y las recicladoras de base, sino que directamente se les entrega. Entonces son emisiones reducidas, pero en manos de recicladores de base. Y hicimos una estimación muy sencilla en la que veíamos que el potencial de reducción en este estudio de polietileno de alta y baja densidad, si solo el plástico, sin hablar de otros materiales, se reciclara, podríamos reducir más de 200 toneladas de dióxido de carbono equivalente al día en Quito, lo cual es un dato bastante interesante porque vemos que hay un potencial gigante de reciclar. Hemos tenido varias colaboraciones, alianzas y reconocimientos. El año anterior ganamos un premio con Fundación FEMSA y el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos ha permitido continuar desarrollando más módulos que ayuden justamente en esta lucha para enfrentar al cambio climático, y esperamos seguir construyendo. Queremos seguir levantando data e información para poder concienciar, pero también concienciar con respaldos y evidencia académica, científica, que nos permita llegar a más gente. Tenemos un equipo multidisciplinario donde manejado principalmente por mujeres, donde trabajamos en distintas áreas. Y obviamente, como les contaba desde el inicio, la RENAREC ha sido un socio estratégico fundamental en todo lo que hemos venido realizando, y hemos visto que existen varios beneficios para las recicladoras de base bajo las actividades que hemos desempeñado.
Y bueno, para terminar y tratar de no pasarme mucho el tiempo, simplemente decirles que para completar Recibesi nos hace falta una pieza y son cada uno y cada una de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Recordarles a los compañeros que nos están mirando a través de Facebook Live, esperamos sus comentarios y sus sugerencias. Al culminar este conversatorio les estaremos dando respuestas a cada una de sus inquietudes. Agradeciéndole mucho a Lorena por su intervención. A continuación tenemos a la compañera Magdalena Donoso, que es periodista. Ha trabajado en comunicaciones y activismo en las áreas de conservación y medio ambiente, y en los últimos 15 años su trabajo ha estado enfocado en promover sistemas de basura cero justos y libres de tóxicos, con reconocimiento de los recicladores de base en América Latina. Es coordinadora para América Latina de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, Gaia, desde hace 10 años. Ella nos va a hablar sobre Basura Cero, una campaña mundial. Hola, muchas gracias y buenos días o buenas tardes a todas y todos. La verdad es que tenía algunas diapositivas que compartir, pero habiendo escuchado las intervenciones anteriores, la verdad es que me gustaría reenfocar algunas de las cosas que quería comentar para que estén más enchufadas, digamos, y más conectadas con las intervenciones previas, e intentaré reducirme a los 10 minutos que me sugirieron. Quería, bueno, partir diciendo que no conocía el trabajo de Recibesi, pero no tan en detalle como ahora, así que ha sido una gran oportunidad escuchar a Lorena y todas las cosas extraordinarias que están haciendo. Así que muchas felicitaciones por eso. Hay mucho trabajo de campo concreto que es necesario seguir realizando y veo que están súper enfocados en eso, así que felicitaciones por eso. Y comentar, bueno, muy brevemente sobre la organización de la que soy parte, que es la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, Gaia. Yo trabajo en la coordinación de Gaia para América Latina hace varios años y aquí en la región somos una alianza global y acá en la región hay alrededor de 120 organizaciones que son miembros de Gaia y lo que hacemos como alianza es simplemente actuar como una suerte de paraguas que permite la mejor conexión y las mejores sinergias, digamos, entre las organizaciones que forman parte de la alianza, en el marco de estas líneas de acción en las que nos hemos enfocado desde que Gaia partió hace 20 años, que son la lucha contra la incineración de los residuos por todos los motivos que Fernanda muy bien expuso en su presentación, y al mismo tiempo promoviendo estrategias e iniciativas inspiradas en los principios de basura cero. Y simplemente tratamos de actuar como un vehículo y una herramienta, digamos, para que las organizaciones de base, las organizaciones territoriales, que son las que están realmente haciendo el trabajo de campo, ¿cierto?, puedan hacer ese trabajo de la mejor manera posible. Y quería, bueno, la verdad es que me gustaría partir comentando algunas cositas, algunos datos, digamos, que tienen que ver con la generación de residuos a nivel regional, porque eso la verdad es que da cuenta de que esta situación que han planteado Lorena y Fernanda hasta ahora en relación a la problemática de los residuos en Ecuador es absolutamente extensiva, digamos, a lo que está pasando a nivel regional. Y comentarles y eso también nos pone, ¿cierto?, en un escenario claro respecto de qué es lo que estamos enfrentando, de cuáles son los desafíos que estamos enfrentando. Así que solamente comentarles que los últimos números indican que en la región de América Latina alrededor de 40 millones de personas no tienen ni siquiera acceso a la recolección de los residuos. Se calcula que son alrededor de 140.000 toneladas al día de residuos que se destinan a basurales, básicamente, y eso bueno, equivale a los residuos generados por alrededor de 170 millones de personas en la región. Por lo tanto, estamos hablando de números muy, muy, muy grandes.
y lo que los últimos números, digamos, indican que alrededor de 30.000 toneladas al día de residuos ni siquiera se recolectan en la región. Por lo tanto, estamos hablando de un tremendo desafío, y es un desafío en el cual todos los actores que tengan algo que decir y algo que aportar en ese escenario tienen que ser adecuadamente escuchados e incorporados desde las políticas públicas y desde, bueno, todas las iniciativas que aporten a ello. Y un poquito conectando con el tema inicial al que me invitaron para hablar en este espacio, y que la verdad es que creo que es bastante complementario con algunas cuestiones que mencionaba Lorena sobre el aporte de los recicladores de base para la mitigación del cambio climático. Les quería comentar brevemente que, bueno, en las últimas décadas, digamos, las acciones frente al cambio climático se han concentrado mucho en los sectores de la energía y del transporte, porque se asume que son los factores que más contribuyen al problema y bueno, con especial atención, digamos, y conexión de esos factores con el uso de combustibles fósiles. Y los residuos, en cambio, aparecen en ese cuadro, digamos, aparecen de manera bastante más marginal. Nosotros desde Gaia lo que hemos afirmado desde siempre y defendemos esa idea, digamos, es que los residuos, y esto ya es una cuestión de conocimiento público, ¿cierto? Y de reflexión pública, son el resultado de una economía lineal, y su contribución al cambio climático no se restringe realmente a la etapa de la eliminación, que es lo que se asume hoy día. Una vez que se generan y se retiran de los hogares a vertederos vertederos o incineradores, efectivamente se generan grandes cantidades de emisiones, y eso es básicamente lo que se está contabilizando hoy día. Y eso es un hecho, digamos, las emisiones de residuos orgánicos que se pudren en vertederos, por ejemplo, y de desechos quemados en incineradores, se calcula que contribuyen con alrededor del 6% de las emisiones antropógenas totales de los gases de efecto invernadero. Pero lo que nos parece, digamos, es que si consideramos el ciclo de vida completo de un producto, y ahí eso conecta muy bien con lo que mencionaba Lorena antes, ¿cierto? A propósito de esta idea del ciclo de vida, que es una cuestión súper importante de incorporar en el análisis. Si consideramos el ciclo de vida completo de un producto desde la extracción de las materias primas, ¿cierto?, hasta su eliminación, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en ese proceso es muy grande y muy significativa. Hay algunas estimaciones en algunos estudios que nosotros mismos hemos encargado o que hemos extraído de otras partes que indican que se ha estimado, digamos, que la gestión de los materiales se asocia con alrededor del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en algunas regiones. Entonces creemos que esa es una lectura que es súper necesario rehacer, digamos, replantearse. El ciclo de vida, este ciclo de vida, digamos, no es considerado por los organismos internacionales que definen estas cifras. Por ejemplo, hay un organismo que es súper relevante, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que está coordinado por Naciones Unidas y reúne a muchos científicos que elaboran informes que entregan estas directrices, digamos, para la toma de decisiones en torno a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, a partir de ahí se toman decisiones políticas en los países. Y lo que nos parece es que los estudios, digamos, de ese panel presentan este vacío contable que da pie, digamos, a una suerte de imagen un poco engañosa respecto de la contribución potencial de la gestión de los recursos al cambio climático. Bueno, esta cuestión me parecía que era interesante detenerme ahí en función de lo que escuché de las presentaciones anteriores y particularmente de este énfasis que se hacía en relación a la idea del ciclo de vida, que creo que es una dimensión súper importante de considerar y que es compleja también. Entonces, bueno, hay algunos desafíos en ese sentido respecto de cómo incorporarla a nuestro análisis, ¿cierto? Y más yendo ya a lo concreto, ¿cierto?
Este punto es importante y hay estudios diversos que cuestionan esta forma de contabilizar, ¿cierto? Y lo que vemos es que aparece con toda claridad que los componentes de los que estamos hablando para resolver esta situación en las distintas etapas, ¿cierto? Están asociados a la jerarquía de residuos que todos conocemos, donde hay ciertas palabras que son acciones centrales y que están íntimamente vinculadas al rol que tienen los recicladores y recicladoras de base en nuestra región, que son la idea de la recuperación, la idea del reciclaje y la idea del compostaje, entendiendo que los recicladores y recicladores de base de distintas partes del mundo, digamos, a nivel global, desarrollan actividades en esas tres líneas. Y cuando hablamos entonces en concreto de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el rol de los recicladores de base en ese ámbito, estamos hablando de ciertos puntos, como ciertas acciones bastante claras, digamos. Una es que eviten la degradación de los residuos que generan emisiones. O sea, el rol de los recicladores de base al recuperar residuos y no permitir que esos residuos terminen en rellenos sanitarios, en botaderos, en vertederos o en incineradores, eso automáticamente evita esa degradación de los residuos que generan estas emisiones. Ahorran evidentemente el transporte y las emisiones derivadas de ello al reaprovechar los materiales que están a nivel local, digamos, y no transportarlos a otros lugares. Y esto también con este guiño que hay ahora con el tema del comercio global de residuos del que hablaba Fernanda, que es un desafío tremendo que también ya está absolutamente instalado, digamos, en nuestra región y que tenemos que enfrentar. Otro elemento que nos parece bueno, central, digamos, es que todo esto, la idea de la recuperación de los materiales sustituye las materias primas, digamos. O sea, mientras más materiales recuperemos, menos materias primas tenemos que extraer. Y asociado, yo creo que es importante asociar eso al drama del extractivismo, ¿cierto? Como un pilar fundamental del modelo en el que se sostiene este sistema de producción y consumo en el que estamos, y por lo tanto toda acción que permita reducir esa extracción de materias primas nos resulta central. Y lo otro que creo que es importante en relación a la recuperación de los materiales es que muchos recicladores en el mundo precisamente recuperan materiales para su posterior venta, y eso creemos que también es una cuestión que es interesante destacar. Y bueno, creo que hay un correlato respecto de lo que mencioné anteriormente sobre la contribución de los recicladores en relación al cambio climático, que tiene que ver con los beneficios para los municipios. Los municipios tienen, o sea, el rol de los recicladores permite un ahorro cuantificable en los costos de disposición, que son costos altísimos para las municipalidades de nuestra región. Ahorro en costos de transporte y contaminación asociada, que también está súper vinculado con el trabajo que tienen que desarrollar los municipios. La extensión de la vida útil de los rellenos, a pesar de que no son el modelo que nosotros defendemos, ¿cierto? Los rellenos sanitarios, además de todo el drama que conforman, ¿cierto? Tenemos este tremendo problema de que su vida útil es cada vez más corta porque la cantidad de residuos que generamos es absolutamente demencial y desproporcionada, digamos. Y por último, los menores costos que significa una gestión de los residuos por parte de recicladores y recicladores de base en comparación con la privatización del manejo de los residuos. Entonces, en definitiva, concluyo señalando que lo que nosotros y nosotras afirmamos, y por eso es que nuestro compromiso, digamos, con los recicladores y recicladores de base en la región es muy, muy fuerte. Vemos que lo que hemos visto históricamente es que el sector informal lo que hace básicamente es subvencionar a la cadena de reciclaje, haciéndose cargo de costos que en los países más ricos suelen asumir gobiernos o empresas que ponen los materiales reciclables en el mercado, básicamente. ¿Y qué es lo que reciben a cambio? Bueno, proveen entre el 50 y el 90% de los materiales reciclables según los estudios que existen, y solo reciben alrededor del 5% de las ganancias. Por lo tanto, hay un tremendo desafío, una tremenda deuda con los recicladores y recicladoras de base,
y hemos desaprovechado por muchos años todo el inmenso conocimiento que ellos tienen respecto de estos temas y bueno, en los últimos años creemos que ha habido algunos avances, ha habido avances en temas de reconocimiento, de legislación asociada, pero hay muchísimo todavía por hacer y creemos que el reciclaje es un punto de partida, digamos, hacia políticas de basura cero que tienen que abarcar muchos otros elementos, pero que en conjunto van a permitirnos desactivar esa bomba de tiempo que es la disposición final, que es la que domina hasta hoy día los sistemas de gestión de residuos en nuestra región. Así que bueno, esos eran los aportes que quería hacer, lo dejo hasta ahí y no sé si en algún momento podremos, tal vez en el chat, compartir un par de publicaciones nuevas que hemos estado trabajando sobre recuperación inclusiva, a propósito del rol de los recicladores también en el marco de esta pandemia que nos aqueja globalmente. Así que lo puedo hacer llegar ahí en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena, por tu intervención. Y recordarles a los compañeros y compañeras que nos están viendo que sus inquietudes serán contestadas después de terminadas las intervenciones de los compañeros panelistas. La basura no solamente es un instrumento económico, nosotros como pueblos y nacionalidades tenemos que volver a nuestra tierra, a cuidarla, a protegerla, porque esa es la única fuente de vida que nos mantiene a nosotros. Si nosotros seguimos utilizando más basura y seguimos produciendo más basura, el único afectado es el planeta en el que nosotros vivimos, en el que nuestros seres y nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros abuelos se desenvuelven diariamente. Con ustedes, la compañera Nora Padilla, recicladora de oficio y líder del Movimiento Nacional de Recicladores de Colombia desde su inicio hace 30 años. Obtuvo el premio World para América Latina en el 2013 y quien nos va a hablar sobre las mujeres recicladoras que están enfrentando el cambio climático. Hola, muy buenos días a toda esta apreciada audiencia. Yo efectivamente soy recicladora desde muchos años, desde mi niñez. Lidero hoy en día el Movimiento Nacional de Recicladores de Colombia. Quiero pedir una disculpa porque estoy hoy un poco entristecida por el fallecimiento de un compañero líder nuestro en la costa norte de Colombia, y pues estoy un poco entristecida por esta situación. Yo quisiera hablar de, efectivamente... Perdona, Nora, perdona, ¿puedes moverte tal vez? Hay como un ruido detrás, así. No tengo ningún sonido atrás. No, es como que se oye una mala como conexión. Entonces, solo si te puedes tal vez mover un poquito, se mejora. Ahí está mejor. ¿Aló? ¿Hola? Sí, ahí. Ahí está mejor, ahí está muy bien. Vale. Por favor, si me escuchan mal, me avisan. Estaba diciendo, el Movimiento Nacional Colombiano de Recicladores es una organización que lleva 30 años en la vida del gremio. Es una organización que nace precisamente por la erradicación del trabajo de los recicladores en los botaderos a cielo abierto. Desde ese mismo momento, los recicladores que trabajábamos en los botaderos a cielo abierto tomamos la decisión de hacer cooperativas y asociaciones de recicladores en Bogotá y en muchas partes del país, porque como muchos saben, Colombia tuvo desde hace muchísimos años la incidencia de la Organización Interamericana de la Salud para la erradicación de botaderos a cielo abierto. La política pública nacional de manejo de basuras era erradicar botaderos y pasar a la tecnología de rellenos sanitarios.
Los recicladores, por supuesto, teníamos ahí un trabajo en condiciones de mucha indignidad, pero con la certeza de recoger muchísimos materiales, que por lo tanto se ha ido constituyendo en el suministro principal de la materia prima para grandes empresas, todas multinacionales del cartón, el papel, la chatarra, el vidrio, los plásticos. Nuestro trabajo, por supuesto, le da sustento a miles de familias, no solamente en Colombia. En el caso colombiano son 60.000 familias, pero hemos ido trabajando redes en todo el continente y en todo el mundo, y sabemos que hoy en día, por las estadísticas que desarrollan Naciones Unidas y otras entidades, el número aproximado de recicladores en el mundo es de 20 millones de personas que, extrayendo de la caneca de la basura o de los residuos en los materiales reciclables, no solamente tienen su sustento, sino que también proveen estas materias primas para la industria multinacional. El reciclaje es una actividad de larga data, creo que muchísimo más vieja que el establecimiento del manejo de basuras en todo el mundo, y es una actividad que permite efectivamente tener un impacto ambiental muy grande, porque con el reciclaje se sustituyen materias primas vírgenes y por lo tanto hay dejación de corte de un porcentaje de árboles, del uso de agua, del uso de la energía y de materias primas no renovables como la arena, el petróleo. Entonces, siendo el reciclaje una actividad de tan larga data, de tan buen impacto ambiental y de sustento ambiental, debería tener un lugar preponderante en las políticas públicas nacionales para que efectivamente hubiera fomento a las organizaciones de recicladores, los recicladores tuvieran un trabajo en condiciones de dignidad, de ingresos dignos, superiores al mínimo vital. Sin embargo, esto no sucede en ninguna parte del mundo. En Colombia hemos ido logrando poco a poco que efectivamente el Servicio Público de Aseo reconozca las toneladas de material recuperado como si fuera toneladas de residuos que irían a un relleno sanitario de la misma fórmula. Y poco a poco hemos ido avanzando en ese sentido con esas rentas en la implementación de nuevos proyectos que permitan, por ejemplo, que las organizaciones adelanten tecnologías de valor agregado tanto para residuos plásticos como para otros residuos, y ahora estamos incursionando en la transformación de los residuos orgánicos. Por supuesto, las rentas para los reciclables siempre son subvaloradas, siempre son por debajo de lo que le pagan a las multinacionales de recolección y compactada de basuras y enterramiento, y por supuesto muchísimo más abajo también de otras tecnologías como la incineración o el procesamiento de lo que muy ampliamente han hablado mis antecesoras. Así las cosas en este día en donde se conmemora un día importante para la Tierra, nosotros creemos que también hace falta de todas maneras el reconocimiento social de la comunidad, de la sociedad en su conjunto, para la valoración del trabajo de los recicladores, para que nos quede más fácil la recuperación de materias primas y para que efectivamente se reconozcan las rentas como gestores de residuos, no en el marco ni de la economía circular ni la de responsabilidad extendida del productor, porque como muy bien han dicho mis antecesoras, son embelecos, los llamamos nosotros, son posturas postizas de preocupación por el cambio climático y por la mitigación ambiental nefasta que tienen la producción de residuos. Yo tengo la teoría de que las empresas ganaron muchísimo depredando, y ahora van a ganar muchísimo más en la aparente postura del reciclaje, de la circularidad y de la responsabilidad extendida. Estoy segura que van a ganar mil veces más que lo que ganaban antes en la depredación. Además están restituyendo su papel, restituyendo su imagen de empresas benefactoras con este tipo de programas. Pues eso, nada de esa renta le quedan a los recicladores. Todas las empresas quieren ahora que la comunidad le entregue sus envases en los puntos en donde ellos digan, no hay tasas de retorno, no hay una política que sería en realidad ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo con relación a pagar de manera más valorada
el manejo de los residuos reciclables y de la recuperación de residuos que de la del enterramiento. En todas partes está subvalorado con el ánimo de mantener millones de personas esclavas en la recuperación de las materias primas, porque por supuesto tiene que ser competitivo la introducción de estos residuos en las cadenas de valor de producción de productos de consumo masivo. Hablar del cambio climático y el reciclaje pues resulta, digamos, un tanto extraño, porque efectivamente el reciclaje es una de las principales actividades que hacen mitigación al cambio climático, como lo mencionaba anteriormente. La posibilidad de que en lugar de cortarse 10 árboles se corten solo 2, pues le sigue favoreciendo altamente al clima. Todos sabemos que la naturaleza, los árboles, el agua son los que mantienen la tierra y los que nos mantienen vivos en la tierra. Entonces, cada acción que se haga para proteger un árbol, un litro de agua, un barril de petróleo, una producción de energía, todo lo que se haga en favor de eso, así sean acciones mínimas o muy potentes, pues todo va favoreciendo al cálculo que se necesita para que efectivamente el cambio climático no acabe con la Tierra y con sus habitantes. Y todas las acciones, yo admirada, escuchando las intervenciones de mis compañeras, la acción tan desplegada que hay en todo el mundo precisamente para que muchas iniciativas vayan ayudando a la recuperación del clima, vayan mitigando el efecto invernadero, vayan haciendo de la cultura del manejo adecuado de los residuos una política pública. De verdad que es admirable la cantidad de acciones que hay en todo el mundo para que quienes enfrentamos tantas adversidades, sin ser los responsables de su depredación, estemos contribuyendo para que haya una mejor condición de vida para la humanidad. Esto implica entonces que cuando nos organizamos socialmente, pues no solamente adelantemos las acciones, sino que mantengamos la crítica y mantengamos la postura de rechazo a las políticas públicas de mal manejo de residuos, de implementación de tecnologías depredadoras y además costosas para la sociedad, que no solamente le cuestan a la naturaleza, sino que le cuestan ingentes recursos económicos a toda la sociedad en su conjunto, solamente para que haya una altísima plusvalía para quienes supuestamente prestan tecnologías de desaparición de la basura. Entonces, organizarse no solamente significa, en el caso de los recicladores colombianos, luchar por mantenernos en el oficio, sino que también poco a poco se haga una incidencia en las políticas públicas adecuadas de manejo, en donde el aprovechamiento sea una prioridad, en donde la recuperación de residuos orgánicos sea más altamente valorada que su enterramiento, en donde el fomento a las organizaciones y a los proyectos de reciclaje en valorización de materiales sea una realidad. Quiero, digamos, dejar hasta ahí porque mis compañeras han hablado de manera magistral de cómo las prácticas y las iniciativas ambientales que se desarrollan en muchas partes del mundo y los colectivos que inciden de manera decidida y arriesgada en todo este debate que cada vez es más duro, de verdad que han hecho un despliegue admirable de conocimiento sobre la problemática, sobre las alternativas de solución y sobre la postura social que debemos tener todos los colectivos y todos los movimientos, en especial los movimientos de recicladores. Muchas gracias, Nora. Un gusto haberla escuchado. Como habíamos quedado anteriormente, luego de estas intervenciones, pues agradecerles a todos por estarnos escuchando, por estar transmitiendo y compartiendo este gran conversatorio, este foro. A continuación vamos a responder algunas de las preguntas que nos han enviado a través de Facebook Live, como por ejemplo Maribel Pasquel
nos consulta si Ecuador está importando basura plástica equivalente a lo que producen 330,000 personas. ¿Compramos basura? ¿Bajo qué leyes lo permiten? Y también si Recibesi puede trabajar con los GATS. Por favor, Fernanda y Lorena, si pueden dar contestación a estas preguntas. Creo que la Fer se desconectó, pero puede dar paso a Lorena mientras tanto. Lori. Ya, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, con Recibesi hemos conversado ya con algunos GATS, digamos, tenemos varios acercamientos. La intención de Recibesi siempre está en compartir información, la data que hemos levantado, porque finalmente en Ecuador conocemos que no existe un censo actualizado de recicladores y recicladoras de base y creemos que la herramienta que hemos generado va a permitir, por ejemplo, a distintos gobiernos municipales levantar esa información para luego incluir a recicladores y recicladoras de base dentro de sus planes de integración y de vinculación de recicladores en la gestión de residuos sólidos. Entonces, la intención siempre está y hemos conversado con varios municipios. Estamos también como en acercamientos para firmar ya convenios. Y claro, la idea es como seguir creciendo y llegando a más lugares del país. Hoy por hoy, como les contaba en la presentación muy brevemente, estamos trabajando con el GAD de Tulcán a través de un proyecto con UNICEF también, en personas en situación de movilidad humana que están reciclando. Entonces, estamos trabajando también de la mano ahí ya concretamente en un proyecto y asimismo nos gustaría llegar a otros municipios con distintos proyectos, con distintas iniciativas y la herramienta que desarrollamos siempre está a disposición para cualquier municipio que nos quiera contactar y hacer una alianza. Pati, hasta que se reconecte la Fer, tal vez alguna otra pregunta. Muchas gracias. Desde acá tengo esa, Fernanda. Perdona, ya se conectó la Fer. Algo le... ¿Cómo están? Perdón, yo me tuve que desconectar porque tengo una cita médica a las 12 y no llego si no salgo pronto, pero me decía la Ivo que había una pregunta sobre el tema de importación de residuos plásticos. Según leí en el chat, en relación a qué leyes son las que lo posibilitan. El tema es que Ecuador es signatario del Convenio de Basilea y de las dos enmiendas, la enmienda de prohibición y la enmienda de plásticos. Sin embargo, la enmienda de plásticos acaba de entrar en vigencia recién en enero de 2021 y ninguna de las instancias que estarían responsables de operativizar que en la práctica esa suscripción a los acuerdos internacionales se ejecute con procedimientos administrativos y marcos legislativos que hagan viable que se dé, todavía no se han realizado. Entonces, simplemente el Estado está importando residuos plásticos bajo una partida esencialmente, que es la 3915, y también otras 4 subpartidas, incluso está importando residuos municipales de estados norteamericanos, sobre todo de Filadelfia, Mississippi, Carolina del Norte, me parece. Tendría que confirmarles los datos de los estados. Y está importando los ingresos. Hay un poco lanzarse la responsabilidad entre aduanas, entre Cancillería y demás. Entonces, no tenemos un marco legal ni unos procedimientos administrativos que estén posibilitando que se aterrice la suscripción de la enmienda de prohibición y de la enmienda de plásticos en el cumplimiento real de esas restricciones. No sé si por ahí va la pregunta. Muchas gracias, Fer. Bueno, pues compañeros y compañeras, agradecerles por este conversatorio. Esperamos haber ayudado en algo para que sus dudas se hayan quitado un poquito. Esperamos que no sea ni el primero ni el último encuentro, más bien esperemos que todos los compañeros que nos han escuchado y nos han visto nos hagan sus comentarios y para poder hacer otro nuevo encuentro con este tema que es tan importante como es el reciclaje, la basura, el cambio climático, las mujeres.
Como sabemos, el calentamiento global planetario nos coloca frente a una gran crisis civilizatoria, inédita para esta gran globalización, hegemónica, podríamos decirlo. Siempre ha existido poblaciones imprescindibles, por eso el reto que nos está tomando no solamente es científico ni tecnológico, sino humanitario. La solidaridad es más que nunca una obligación de salvación, una salvación colectiva, no solamente para los pueblos y las nacionalidades, sino para todos los habitantes de este planeta. Tomemos conciencia, sigamos tomando conciencia y por favor, como aquí hemos hablado, reutilicemos, reciclemos y cuidemos la naturaleza, que es el único lugar donde hasta la actualidad podemos habitar. No la sigamos contaminando, no la sigamos destruyendo y más bien tratemos de que toda esta contaminación se vaya terminando. Seamos conscientes, seamos vigilantes, seamos defensores, cuidadores y sanadores de este planeta, el único planeta que tenemos, el planeta Tierra. Agradecerles a todos y a todas por este encuentro nuevamente y hacerles la invitación al cuarto foro del cambio climático y derechos de la naturaleza que se realizará el 6 de mayo y esperamos contar con todos para este nuevo foro. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Buenas Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias por la invitación. Adiós. Chao. Muchas Gracias, gracias chao, chao. al traductor, Juan.